Plan de estudio de la especialidad en medicina interna. La atención de urgencias. La terapia intensiva. Módulo 2, tercer año de la residencia. Desequilibrio hidromineral en adultos. Metabolismo hídrico. Contenido. Contracciones y expansiones de volumen. Diagnóstico y tratamiento. Hiperpotasemia e hipopotasemia. Etiología, diagnóstico y tratamiento. Desequilibrio hidromineral. Depleción de volumen. La depleción de volumen, o contracción del volumen del líquido extracelular, se produce como resultado de la pérdida del contenido corporal total de sodio. Sus causas incluyen vómitos, sudoración excesiva, diarrea, quemaduras, consumo de diuréticos e insuficiencia renal. Sus características clínicas son disminución de la turgencia de la piel, mucosas secas, taquicardia e hipotensión ortostática. El diagnóstico es clínico. El tratamiento consiste en la administración de sodio y agua. Tabla 1. Causas frecuentes de depleción de volumen. Tipo y los ejemplos. Causa extrarrenal. La hemorragia, hemorragia digestiva, y los traumatismo. Diálisis, hemodiálisis, y diálisis peritoneal. Gastrointestinal, diarrea, aspiración nasogástrica, y los vómitos. Piel, las quemaduras, sudoración excesiva y exfoliación. Pérdidas por terceros espacios. Luz intestinal, intraperitoneal y retroperitoneal. Causa renal, suprarrenal e hipófisis. Lesión renal aguda. Fase diurética de la recuperación. Trastornos suprarrenales. Insuficiencia suprarrenal que causa deficiencia de esteroides suprarrenales, incluso la enfermedad de Addison, y el hipoaldosteronismo. Trastornos genéticos que generan pérdida renal de sodio y potasio. Síndrome de Bartter, y el síndrome de Guillermin. Trastornos hipotalámicos o hipofisarios que causan deficiencia de vasopresina. Diabetes insípida central, por ejemplo, debido a traumatismo, tumor o infección, diuresis osmótica y diabetes mellitus con glucosuria extrema. Diuréticos. Diuréticos de asa, diuréticos tiacídicos. Nefropatía perdedora de sal. Pielonefritis crónica, nefritis intersticial, enfermedad quística medular, y el mieloma. Signos y síntomas de la depleción de volumen. Cuando la pérdida de volumen es menor que 5% del volumen del líquido extracelular, el único signo puede ser una disminución de la turgencia de la piel. Tenga en cuenta que la turgencia de la piel puede ser baja, puede reducirse en los ancianos independientemente del volumen hídrico. Los pacientes pueden experimentar sed. La sequedad de las mucosas no siempre se correlaciona con la depleción del volumen, en especial en los ancianos y en los individuos que respiran por la boca. La oliguria es un hallazgo característico. Cuando el volumen del líquido extracelular se reduce entre 5 y 10%, suele aparecer hipotensión ortostática o hipotensión arterial, aunque no siempre están presentes. No obstante, pueden detectarse cambios ortostáticos en pacientes sin depleción del volumen del líquido extracelular, sobre todo en individuos no entrenados o que permanecen en reposo en cama. La turgencia de la piel puede disminuir más. Cuando la pérdida de líquido es mayor de 10% del volumen del líquido extracelular, pueden aparecer signos de shock, por ejemplo, taquipnea, taquicardia, hipotensión arterial, confusión, disminución del relleno capilar. Diagnóstico de la depleción de volumen. Signos clínicos. En ocasiones, concentraciones séricas de electrolitos, nitrógeno úrico en sangre y creatininemia. Rara vez, osmolalidad plasmática y panel químico en orina. La depleción de volumen se sospecha en pacientes con riesgo elevado, sobre todo con antecedentes de ingesta inadecuada de líquido, con aumento de las pérdidas de líquido, que consumen diuréticos o con trastornos suprarrenales. El diagnóstico suele ser clínico. Si se conoce el peso exacto del paciente inmediatamente antes y después de la pérdida de líquido, la diferencia es una estimación precisa de la pérdida de volumen. Por ejemplo, los pesos antes y después del entrenamiento a veces se usan para controlar la deshidratación en los atletas. Cuando la causa es evidente y puede corregirse fácilmente, las pruebas de laboratorio son innecesarias. De lo contrario, deben medirse las concentraciones séricas de electrolitos, nitrógeno úrico en sangre y creatinina.
La osmolalidad plasmática, las concentraciones urinarias de sodio y creatinina y la osmolalidad urinaria deben medirse siempre que se sospeche un trastorno electrolítico clínicamente significativo que no pudo excluirse con los resultados de las pruebas mencionadas y en los pacientes con cardiopatía o nefropatía. En aquellos con alcalosis metabólica, también debe medirse la concentración urinaria de cloruro. Algunos dispositivos pueden ayudar a evaluar el estado del volumen, pero su uso no es generalizado. La ecografía en el centro de atención que evalúa la distensión de la vena cava inferior a veces se utiliza para determinar el estado del volumen cuando la gravedad de la pérdida de volumen es incierta. Además, la ecografía pulmonar puede mostrar hallazgos compatibles con edema pulmonar y, por lo tanto, sobrecarga hídrica. La presión venosa central y la presión de oclusión de la arteria pulmonar disminuyen en la depleción de volumen, pero la medición con un dispositivo invasivo como un catéter venoso central o un catéter en la arteria pulmonar rara vez es necesaria, aunque en ocasiones se requiere en pacientes en los que incluso el agregado de pequeños volúmenes puede ser perjudicial, como en aquellos con insuficiencia cardíaca inestable o enfermedad renal crónica avanzada. Los siguientes conceptos son útiles para interpretar los valores de las concentraciones urinarias de electrolitos y la osmolalidad urinaria. Durante la depleción de volumen, los riñones que funcionan normalmente conservan sodio. En consecuencia, la natriuria suele ser bajo, menor que 15 miliequivalentes por litro. La excreción fraccional de sodio suele ser menor que 1%. Asimismo, la osmolalidad urinaria suele ser alta, mayor de 450 miliosmol por kilogramos. En presencia de alcalosis metabólica combinada con depleción de volumen, la natriuria puede aumentar debido a la excreción de gran cantidad de bicarbonato a través de la orina, lo que promueve una excreción obligatoria de sodio para mantener la neutralidad eléctrica. En ese caso, la concentración urinaria de cloruro menor que 10 miliequivalentes por litro refleja con mayor fiabilidad la depleción de volumen. En presencia de nefropatía, consumo de diuréticos o insuficiencia suprarrenal, puede verse una natriuria elevada en general, mayor de 20 miliequivalentes por litro o una osmolalidad urinaria baja debido a la pérdida renal de sodio. Con frecuencia, la depleción de volumen aumenta el nitrógeno úrico en sangre y las concentraciones séricas de creatinina hasta alcanzar un índice entre el nitrógeno úrico en sangre y la creatininemia mayor de 20:1. Ciertos valores como el hematócrito suelen aumentar en los pacientes con depleción de volumen, pero son difíciles de interpretar salvo que se conozcan los valores basales del paciente. Tratamiento de la depleción de volumen. Reposición de sodio y agua. Debe corregirse la causa de la depleción de volumen y administrarse líquidos para reponer las deficiencias existentes de volumen, y también las pérdidas que continúan, y para cubrir los requerimientos diarios de líquido. Las deficiencias entre leves y moderadas pueden reponerse con aumento de la ingesta de agua y sodio por vía oral en los pacientes conscientes que no vomitan. La alimentación por sonda también se puede usar si la ingesta oral es limitada o no es segura por alguna razón. Cuando las deficiencias de volumen son graves o cuando la reposición de líquido por vía oral no es posible, debe administrarse solución fisiológica por vía intravenosa o una solución electrolítica amortiguada, por ejemplo, Ringer lactato. Ambos son bien tolerados y seguros, pero el Ringer lactato y otras soluciones amortiguadas tienen concentraciones más bajas de cloruro y pueden reducir el desarrollo de acidosis metabólica hiperclorémica. La evidencia reciente parece favorecer el uso de Ringer lactato sobre la solución fisiológica, pero el problema no está resuelto. Debido a que ambas soluciones se distribuyen uniformemente en el espacio extracelular, es necesario administrar de 3 a 4 veces el déficit en el volumen intravascular. Sobrecarga hídrica. La sobrecarga de volumen suele representar una expansión del volumen del líquido extracelular. La expansión del volumen del líquido extracelular se desarrolla típicamente en pacientes con insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, síndrome nefrótico y cirrosis. La retención renal de sodio aumenta su contenido corporal total. Este incremento produce diversos grados de sobrecarga de volumen. En los pacientes con sobrecarga de volumen, la natremia puede ser elevada, baja o normal. El tratamiento implica la eliminación del exceso de líquido con diuréticos o la eliminación mecánica de líquidos a través de métodos como diálisis y paracentesis. El aumento del contenido corporal total de sodio es el evento fisiopatológico fundamental.
Este aumento incrementa la osmolalidad, lo que a su vez desencadena mecanismos compensadores capaces de promover la retención de agua. Cuando se acumula una cantidad suficiente de líquido en el compartimento extracelular, se desarrolla edema. Entre las causas más frecuentes de sobrecarga de líquido extracelular, pueden mencionarse las siguientes: insuficiencia cardíaca, cirrosis, insuficiencia renal, síndrome nefrótico, edema premenstrual y embarazo. Síntomas y signos de sobrecarga de volumen. Los síntomas de sobrecarga de volumen son principalmente los del trastorno subyacente, pero el exceso de líquido puede manifestarse como edema depresible visible y palpable en tejidos blandos declives, la ascitis en el abdomen, la disnea y los crepitantes por el líquido intersticial en los pulmones y el aumento de peso. Diagnóstico de la sobrecarga de volumen. Evaluación clínica. El diagnóstico es principalmente clínico. Las características principales incluyen aumento de peso y edema. La ubicación y la magnitud del edema dependen de muchos factores, incluyendo si el paciente ha estado sentado, acostado o parado recientemente. Los hallazgos clínicos varían en forma significativa según la causa y se describen en detalle en otras secciones del manual. En los pacientes con sobrecarga de volumen, la natremia puede ser elevada, baja o normal. El sodio urinario puede ayudar a diferenciar la lesión renal aguda de otras causas agudas de sobrecarga de volumen. En la insuficiencia renal, el sodio urinario es mayor de 20 miliequivalentes por litro en comparación con menor que 10 miliequivalentes por litro en insuficiencia cardíaca, cirrosis y síndrome nefrótico. Tratamiento de la sobrecarga de volumen. Tratamiento de la causa. El objetivo del tratamiento es corregir la causa. El tratamiento de la insuficiencia cardíaca, la cirrosis, la insuficiencia renal y el síndrome nefrótico se abordan en otra parte del manual, pero en general el tratamiento incluye diuréticos y, a veces, la extracción mecánica de líquidos a través de métodos como diálisis y paracentesis. La ingesta de sodio en la dieta está restringida. Los diuréticos se dan en la insuficiencia cardíaca, la cirrosis, la insuficiencia renal y el síndrome nefrótico. El control del peso diario es la mejor manera de seguir el progreso del tratamiento para la sobrecarga de volumen del líquido extracelular. La velocidad de corrección de la sobrecarga de volumen del líquido extracelular debe limitarse a 0,25 a 0,5 kilogramos de peso corporal por día, dependiendo del grado de sobrecarga de volumen, más rápido con un exceso abundante, más lento con menos exceso, y otros problemas médicos del paciente, más lento con hipotensión e insuficiencia renal. Los pacientes ambulatorios deben ser monitorizados en forma estricta cuando se someten a diuresis activa. Cuando hay una disfunción más grave del sistema orgánico o se comprometen múltiples sistemas de órganos o se está haciendo poco progreso con los diuréticos orales, se necesita tratamiento y supervisión hospitalarios. Hiperpotasemia. La hiperpotasemia es una concentración sérica de potasio 5,5 miliequivalentes por litro, en forma habitual generada por una disminución de la excreción renal de potasio o un movimiento anormal del potasio fuera de las células. En general hay varios factores contribuyentes, como el aumento de la ingesta de potasio, el consumo de fármacos que comprometen la excreción renal de potasio y la lesión renal aguda o la nefropatía crónica. También puede detectarse hiperpotasemia en pacientes con acidosis metabólica, por ejemplo, como en la cetoacidosis diabética. Las manifestaciones clínicas suelen ser neuromusculares, con debilidad muscular y toxicidad cardíaca, capaz de evolucionar a fibrilación ventricular o a asistolia. El diagnóstico se basa en la medición de la potasemia. El tratamiento puede requerir disminución de la ingesta de potasio, modificación de los fármacos que consume el paciente, administración de una resina de intercambio de cationes y, en situaciones de emergencia, administrar gluconato de calcio, insulina y diálisis. Etiología de la hiperpotasemia. Una causa frecuente de hiperpotasemia es pseudohiperpotasemia. La pseudohipercalemia se debe con mayor frecuencia a la hemólisis de los glóbulos rojos en una muestra de sangre. La pseudohiperpotasemia también puede ocurrir como resultado de la aplicación prolongada de un torniquete o de apretar el puño en forma excesiva cuando se extrae sangre venosa. La trombocitosis puede causar pseudohiperpotasemia, así como también leucocitosis extrema.
Los riñones normales excretan las cargas de potasio, de manera que la hiperpotasemia real sostenida suele indicar una reducción de la excreción renal de potasio. Sin embargo, otros factores suelen contribuir. Pueden incluir aumento de la ingesta de potasio, aumento de la liberación de potasio de las células, o ambos. Cuando se ingiere una cantidad suficiente de cloruro de potasio en forma rápida o se administra por vía parenteral, puede desarrollarse una hiperpotasemia grave, incluso cuando la función renal es normal, pero la hiperpotasemia suele ser transitorio. La hiperpotasemia provocada por un contenido corporal total excesivo de potasio es más frecuente en estados oligúricos y en los individuos con rabdomiólisis, quemaduras, hemorragia digestiva o en tejidos blandos e insuficiencia suprarrenal. En la enfermedad renal crónica, la hiperpotasemia es infrecuente hasta que la tasa de filtración glomerular desciende a menor que 10 a 15 ml por minuto, salvo que la ingesta dietética o el aporte intravenoso de potasio sea excesivo. Signos y síntomas de la hiperpotasemia. Aunque a veces aparece una parálisis flácida, la hiperpotasemia suele ser asintomática hasta que se desarrollan arritmias cardíacas. En la parálisis hiperpotasémica periódica familiar, que es poco frecuente, el paciente suele experimentar debilidad durante las crisis, que puede progresar a parálisis franca. Diagnóstico de la hiperpotasemia. Medición de la potasemia, electrocardiograma, revisión de medicamentos, y la evaluación de la función renal. La hiperpotasemia puede identificarse en una medición de la concentración sérica de electrolitos indicada como control. Debe sospecharse en pacientes con cambios típicos en el electrocardiograma o en pacientes con riesgo elevado, como aquellos con enfermedad renal crónica, lesión renal aguda, insuficiencia cardíaca avanzada, o con obstrucción urinaria o los tratados con inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina y con diuréticos ahorradores de potasio. La pseudohiperopotasemia debe sospecharse en pacientes sin factores de riesgo ni trastornos electrocardiográficos. El laboratorio puede informar hemólisis. Cuando se sospecha pseudohiperpotasemia, la concentración de potasio se debe repetir, tomando medidas para evitar la hemólisis de la muestra y la sangre se debe procesar rápidamente en el laboratorio. Electrocardiograma. Los pacientes con hiperpotasemia deben evaluarse con electrocardiograma. Los cambios electrocardiográficos suelen evidenciarse cuando la potasemia es mayor de 5,5 miliequivalentes por litro. En principio, se observa una reducción de la velocidad de conducción, caracterizada por una prolongación del intervalo PR y un acortamiento del intervalo QT. Las ondas T altas, simétricas y picudas son visibles inicialmente. La concentración sérica de potasio mayor de 6,5 miliequivalentes por litro causa un mayor enlentecimiento de la velocidad de conducción, con ensanchamiento del complejo QRS, desaparición de la onda T y arritmias ventriculares nodales y de escape. Por último, el complejo QRS degenera en un patrón de ondas sinusoidales y se desarrolla fibrilación ventricular o asistolia. Patrones electrocardiográficos en la hiperpotasemia. Los principales patrones electrocardiográficos asociados con la hiperpotasemia son ondas T picudas y simétricas. Este es el signo más comúnmente reconocido de hiperpotasemia. Las ondas T se vuelven altas, puntiagudas y simétricas a medida que aumenta el potasio sérico. Aplanamiento de la onda P. A medida que la hiperpotasemia empeora, la onda P se vuelve más plana y pequeña. Prolongación del intervalo PR. El aumento del potasio sérico puede causar un retraso en la conducción a través del nodo auriculoventricular, alargando el intervalo PR. Ensanchamiento del complejo QRS. Conforme aumenta el potasio, el complejo QRS se vuelve más ancho y adopta una forma sinusoidal. Y la bradicardia sinusal. La hiperpotasemia puede causar una disminución de la frecuencia cardíaca. Diagnóstico de la causa. El diagnóstico de la causa de la hiperpotasemia requiere una anamnesis detallada, con antecedentes farmacológicos, examen físico con énfasis en el estado de volumen y medición de las concentraciones de electrolitos, nitrógeno ureico en sangre y creatinina. En los pacientes con insuficiencia renal, deben solicitarse otras pruebas, como una ecografía renal, para excluir una obstrucción. Tratamiento de la hiperpotasemia. Tratamiento de la causa.
Para la hiperpotasemia leve, poliestireno sulfonato de sodio, patirómero o ciclosilicato de circonio de sodio en los pacientes con hiperpotasemia moderada o grave, debe administrarse insulina y glucosa por vía intravenosa, una solución intravenosa de calcio, si es posible un agonista beta-2 adrenérgico por vía inhalatoria y, en general, hemodiálisis. Hiperpotasemia leve. Los pacientes con potasemia menor que 6 miliequivalentes por litro sin trastornos electrocardiográficos pueden responder a la disminución de la ingesta de potasio o a la suspensión de los fármacos que aumentan la potasemia. El agregado de un diurético de asa estimula la excreción renal de potasio, siempre que el paciente no presente depleción de volumen. Puede administrarse sulfonato de poliestireno de sodio en sorbitol, entre 15 y 30 gramos, en 30 a 70 ml de sorbitol, al 70% por vía oral cada 4 a 6 horas. Este fármaco puede administrarse como resina de intercambio catiónico para eliminar el potasio a través de la mucosa gastrointestinal. El sorbitol se infunde con la resina para asegurar el pasaje a través del tubo digestivo. Los pacientes incapaces de recibir los fármacos por vía oral debido a náuseas u otras razones pueden consumir dosis similares mediante enema. Los enemas no son tan eficaces para disminuir la potasemia en pacientes con ILEO. No deben indicarse. Están indicados los enemas si se sospecha abdomen agudo. Por cada gramo de resina administrada se elimina alrededor de 1 miliequivalentes de potasio. La terapia con resina es lenta y a menudo no es capaz de disminuir la potasemia en forma significativa en los estados de hipercatabolismo. Como el potasio se intercambia por sodio cuando se administra sulfonato de poliestireno de sodio, puede producirse una sobrecarga de sodio, en particular en pacientes oligúricos con sobrecarga de volumen preexistente. En pacientes con hiperpotasemia recurrente, la evitación de fármacos que puedan inducir hiperpotasemia es generalmente todo lo que se necesita. En los pacientes que necesitan inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina y bloqueantes de los receptores de angiotensina, por ejemplo, pacientes con insuficiencia cardíaca crónica o nefropatía diabética, se puede indicar la resina de polímero patiromer que se ingiere todos los días para ayudar a disminuir la absorción intestinal de potasio y prevenir la hiperpotasemia. También puede usarse ciclosilicato de circonio y sodio. Es una matriz polimérica que se une al potasio en el intestino. Disminuye el potasio sérico durante varias horas y tiene pocos efectos adversos gastrointestinales. Hiperpotasemia moderada a grave. La potasemia, que oscila entre 6 y 6,5 miliequivalentes por litro, requiere atención urgente, pero el tratamiento real depende de la situación clínica. Si no se identifican cambios en el electrocardiograma y la función renal es normal, las maniobras usadas para la hiperpotasemia leve suelen ser eficaces. Se necesitan determinaciones de la potasemia de seguimiento para asegurar que el tratamiento de la hipercalemia ha sido exitoso. Si la potasemia es mayor de 6,5 miliequivalentes por litro, se requiere una terapia más agresiva. Inmediatamente después de la administración de 5 a 10 unidades de insulina regular por vía intravenosa, deben infundirse 50 ml de glucosa al 50% a velocidad elevada. Luego debe administrarse una infusión de dextrosa en agua al 10% a 50 ml/hora para prevenir la hipoglucemia. El efecto del potasio sérico es máximo a la hora y dura varias horas. Si los cambios en el electrocardiograma incluyen una pérdida de la onda P o un ensanchamiento del complejo QRS, debe indicarse tratamiento con calcio por vía intravenosa, insulina y glucosa. También deben infundirse entre 10 y 20 ml de gluconato de calcio al 10%, o 5 a 10 ml de gluceptato de calcio al 22% por vía intravenosa durante 5 a 10 minutos. Si el electrocardiograma muestra un patrón de onda sinusoidal o asistolia, el gluconato de calcio puede infundirse a mayor velocidad entre 5 y 10 ml por vía intravenosa durante 2 minutos. El calcio antagoniza el efecto de la hiperpotasemia sobre el músculo cardíaco. El calcio debe administrarse con precaución en los pacientes que reciben digoxina debido al riesgo de desencadenar arritmias inducidas por la hipopotasemia. También se puede administrar cloruro de calcio, pero puede irritar las venas periféricas y causar necrosis tisular si se extravasa. El cloruro de calcio solo debe administrarse a través de un catéter venoso central colocado en la posición correcta. Los beneficios del calcio se observan en pocos minutos, pero solo duran 20 a 30 minutos.
La infusión de calcio es una medida de transición mientras se aguarda que surtan efecto los demás tratamientos o que se implemente hemodiálisis, y puede tener que repetirse. Una dosis elevada de un agonista beta-2 adrenérgico, como entre 10 y 20 miligramos de albuterol durante 10 minutos, puede disminuir la potasemia entre 0,5 y 1,5 miliequivalentes por litro y puede ser un tratamiento adyuvante beneficioso. El efecto máximo se observa a los 90 minutos. No obstante, los agonistas beta-2 adrenérgicos están contraindicados en pacientes con angina inestable o infarto agudo de miocardio. La administración intravenosa de bicarbonato de sodio se utiliza con frecuencia para tratar la hiperpotasemia, pero la evidencia que apoya su uso es limitada. Puede disminuir el potasio sérico durante varias horas. La potasemia en varias horas a través de la alcalinización del suero o de la hipertonicidad causada por la presencia de sodio concentrado en el preparado. La cantidad de sodio contenido en la infusión puede ser nociva para los pacientes en diálisis con posible sobrecarga de volumen. Otra posible complicación del bicarbonato de sodio intravenoso es que reduce en forma muy pronunciada la concentración de calcio ionizado, lo que exacerba aún más la cardiotoxicidad de la hiperpotasemia. Cuando se administra bicarbonato de sodio, la dosis típica es de 3 ampollas de bicarbonato de sodio al 7,5% en 1 litro de dextrosa al 5% en agua infundida durante 2 a 4 horas. La terapia con bicarbonato ejerce poco efecto cuando se administra solo a pacientes con insuficiencia renal grave, salvo que también exista acidemia. Además de las estrategias para disminuir la potasemia a través de su desplazamiento hacia el interior de las células, cuando la hiperpotasemia es grave o sintomática, deben implementarse medidas tempranas para eliminar el potasio del organismo. El potasio puede ser eliminado a través del tubo digestivo mediante la administración de sulfonato de poliestireno sódico, pero debido a que la velocidad de eliminación de potasio es algo impredecible, es necesaria una estrecha supervisión. El patirómero y el silicato de circonio de sodio no se recomiendan como tratamientos de emergencia para reducir en forma aguda el potasio debido al inicio tardío de la acción de estos fármacos. La hemodiálisis debe instituirse rápidamente cuando el tratamiento médico de emergencia sea ineficaz, en especial en pacientes con enfermedad renal crónica grave o lesión renal aguda. Debe considerarse la implementación de diálisis en un período temprano en pacientes con nefropatía terminal e hiperpotasemia debido al riesgo elevado de progresión a una hiperpotasemia más grave con arritmias cardíacas peligrosas para la vida. La diálisis peritoneal no resulta demasiado eficaz para eliminar el potasio en forma aguda. Conceptos clave. Las causas comunes de hiperpotasemia incluyen fármacos ahorradores de potasio, insuficiencia renal, insuficiencia suprarrenal, y trastornos que implican la degradación celular, por ejemplo, rabdomiólisis, quemaduras, hemorragia en tejidos blandos o el tubo digestivo. La hiperpotasemia es usualmente asintomática hasta que se desarrolla toxicidad cardíaca, aunque algunos pacientes tienen debilidad. Los cambios en el electrocardiograma comienzan con un aumento del intervalo PR, acortamiento del intervalo QT, y ondas T picudas, altas y simétricas. Con potasio mayor de 6,5 miliequivalentes por litro, se ensancha el intervalo QRS, y la onda P desaparece. En última instancia, el complejo QRS degenera en un patrón de onda sinusoidal, y sobreviene fibrilación ventricular o asistolia. Dar sulfonato sódico de poliestireno de sodio, patirómero o ciclosilicato de circonio y sodio para la hiperpotasemia leve. Administrar insulina intravenoso, glucosa, y calcio, y posiblemente un agonista beta-2 por vía inhalatoria para la hiperpotasemia moderada a grave. Utilizar la hemodiálisis para pacientes con enfermedad renal crónica y aquellos con cambios significativos en el electrocardiograma. Hipopotasemia. La hipopotasemia es la concentración sérica de potasio 3,5 miliequivalentes por litro causada por una deficiencia en los depósitos corporales totales de potasio o por una movilización anormal del potasio hacia el interior de las células. La causa más frecuente es la pérdida excesiva a través de los riñones o el tubo digestivo. Los desplazamientos intracelulares, así como ciertos medicamentos, también pueden causar hipopotasemia. Las características clínicas incluyen debilidad muscular y polinuria. En pacientes con hipopotasemia grave, puede desarrollarse hiperexcitabilidad cardíaca. El diagnóstico se basa en la medición de la concentración sérica. El tratamiento consiste en la administración de potasio y el manejo de la causa. Etiología de la hipopotasemia.
La hipopotasemia puede ser secundaria a una disminución de la ingesta de potasio, pero en general se debe a la pérdida de una cantidad excesiva de este a través de la orina o el tubo digestivo. Pérdidas en el tubo digestivo. Las pérdidas gastrointestinales anormales de potasio se identifican en las siguientes situaciones. Diarrea crónica, como por abuso de laxantes y derivación intestinal, ingestión de arcilla, que fija el potasio y disminuye en forma significativa su absorción, rara vez, un adenoma velloso del colon puede promover una secreción masiva de potasio, los vómitos prolongados o la aspiración gástrica provocan pérdidas de potasio renal debido a alcalosis metabólica y la estimulación de la aldosterona debido a la depleción de volumen. La aldosterona y la alcalosis metabólica inducen a los riñones a excretar potasio. Movimiento intracelular. La movilización intracelular de potasio también puede causar hipopotasemia. Este movimiento puede identificarse en las siguientes situaciones. Después de la administración de insulina. Parálisis periódica familiar. Glucogénesis durante la alimentación con nutrición parenteral total o hiperalimentación enteral. Estimulación del sistema nervioso simpático, en particular con agonistas beta-2 adrenérgicos, por ejemplo, albuterol, terbutalina, que pueden aumentar la absorción celular de potasio. Tirotoxicosis secundaria a la estimulación simpática beta-adrenérgica excesiva. La parálisis periódica familiar es un trastorno autosómico dominante infrecuente caracterizado por episodios transitorios de hipopotasemia profunda, que se consideran secundarios a desplazamientos anormales súbitos del potasio hacia el interior de las células. Los episodios suelen provocar grados variables de parálisis. Se desencadenan de forma característica tras una comida rica en hidratos de carbono o un ejercicio extenuante. Pérdidas renales de potasio. Diversos trastornos pueden aumentar la excreción renal de potasio. El efecto mineralocorticoideo excesivo puede aumentar la secreción de potasio en forma directa en la porción distal de la nefrona y se produce en las siguientes situaciones. Exceso de esteroides suprarrenales por síndrome de Cushing, hiperaldosteronismo primario, tumores poco frecuentes secretores de renina, aldosteronismo tratable con glucocorticoides e hiperplasia suprarrenal congénita. El síndrome de Bartter, una enfermedad genética poco frecuente que se caracteriza por la pérdida renal de potasio y sodio, producción excesiva de renina y aldosterona y tensión arterial normal. El síndrome de Bartter se debe a mutaciones en el mecanismo de transporte de iones sensible a diuréticos de asa, que se encuentra en el asa de Henle. El síndrome de Gitelman es una enfermedad genética poco frecuente caracterizada por pérdida renal de potasio y sodio, producción excesiva de renina y aldosterona y tensión arterial normal. El síndrome de Gitelman se debe a mutaciones asociadas con pérdida de la función en el mecanismo de transporte de iones sensible a tiacidas, que se encuentra en la porción distal de la nefrona. Ingestión de sustancias como glicirricina, que inhibe a la enzima 11-beta hidroxisteroide deshidrogenasa y en consecuencia evita la conversión del cortisol, que tiene cierto grado de actividad mineralocorticoide, en cortisona, que no tiene esta propiedad, lo que promueve un aumento de las concentraciones circulantes de cortisol y de la pérdida renal de potasio. Síndrome de Lidle, un trastorno autosómico dominante raro causado por la reabsorción de sodio sin restricción en la nefrona distal debido a una de varias mutaciones encontradas en genes que codifican subunidades epiteliales de los canales de sodio. La reabsorción alta e inadecuada de sodio produce hipertensión grave y pérdida renal de potasio, lo que ocasiona hipopotasemia. La pérdida renal de potasio también puede ser secundaria a numerosas enfermedades tubulares renales congénitas y adquiridas, como acidosis tubular renal y síndrome de Fanconi, un síndrome inusual que promueve la pérdida renal de potasio, glucosa, fosfato, ácido úrico y aminoácidos. Con frecuencia, la hipomagnesemia coincide con la hipopotasemia. Gran parte de esta correlación es atribuible a causas compartidas, es decir, como consumo de diuréticos, diarrea, pero la hipomagnesemia propiamente dicha también puede aumentar las pérdidas renales de potasio. Medicamentos. Los diuréticos son, por mucho, los fármacos que causan hipopotasemia con mayor frecuencia. Los diuréticos perdedores de potasio, que bloquean la reabsorción de sodio proximal a la porción distal de la nefrona, son los siguientes: diuréticos de asa, diuréticos osmóticos y diuréticos tiacídicos. Los laxantes, en especial cuando se consumen en forma excesiva, pueden causar hipopotasemia a través de la inducción de diarrea.
El uso subrepticio de laxantes o diuréticos es una causa frecuente de hipopotasemia persistente, en particular en pacientes preocupados por la pérdida de peso y en profesionales de la salud con acceso a fármacos que se venden bajo receta. Otros fármacos que causan hipopotasemia son anfotericina B, penicilinas antipseudomonas, por ejemplo, carbenicilina, dosis elevadas de penicilina y la teofilina en la intoxicación aguda y crónica. Signos y síntomas de la hipopotasemia. La hipopotasemia leve con una potasemia entre 3 y 3,5 miliequivalentes por litro rara vez causa síntomas. La hipopotasemia moderada con un potasio sérico menor que 3 miliequivalentes por litro generalmente causa debilidad muscular y puede provocar parálisis e insuficiencia respiratoria. Otros tipos de disfunción muscular incluyen calambres, fasciculaciones, íleo paralítico, hipoventilación, hipotensión arterial, tetanía y rabdomiólisis. La hipopotasemia persistente puede comprometer la capacidad renal de concentración y provocar poliuria con polidipsia secundaria. Diagnóstico de la hipopotasemia. Medición de la potasemia. Además, el uso del electrocardiograma. Cuando no se evidencia el mecanismo a través del examen clínico, la medición de la excreción urinaria de potasio en 24 horas y de la concentración sérica de magnesio. Puede detectarse hipopotasemia con una potasemia menor que 3,5 miliequivalentes por litro en una medición sérica sistemática de electrolitos. Debe sospecharse en pacientes con cambios típicos en un electrocardiograma o en aquellos que tienen síntomas musculares y factores de riesgo. La hipopotasemia se confirma con análisis de sangre. Electrocardiograma. Debe realizarse electrocardiograma en pacientes con hipopotasemia de moderada a grave. Los efectos cardíacos de la hipopotasemia suelen ser mínimos hasta que la potasemia desciende por debajo de 3 miliequivalentes por litro. La hipopotasemia causa depresión del segmento ST y la onda T y elevación de la onda U. A medida que la hipopotasemia empeora, la onda T disminuye progresivamente y la onda U se agranda cada vez más. A veces, una onda T plana o positiva se fusiona con una onda U positiva, lo que puede confundirse con una prolongación del QT. La hipopotasemia puede causar extrasístoles ventriculares y auriculares y taquicardias ventriculares y supraventriculares y bloqueo auriculoventricular de segundo o tercer grado. Estas arritmias se agravan con la profundización de la hipopotasemia y, por último, puede aparecer una fibrilación ventricular. Los pacientes con cardiopatía preexistente y los que reciben digoxina presentan un riesgo elevado de desarrollar trastornos de la conducción cardíaca, incluso en presencia de hipopotasemia leve. Patrones electrocardiográficos en la hipopotasemia. Los patrones electrocardiográficos en la hipopotasemia pueden incluir varios hallazgos característicos, como se describe en las fuentes proporcionadas. Onda T aplanada o invertida. Intervalo QT prolongado. Onda U, prominente. Arritmias cardíacas, como taquicardia ventricular, fibrilación auricular y torsades de Pointes. Estos cambios en el electrocardiograma son comunes en pacientes con hipopotasemia y reflejan la influencia del potasio en la actividad eléctrica del corazón. Es importante reconocer estos patrones para un diagnóstico preciso y un manejo adecuado de la hipopotasemia. Diagnóstico de la causa. La causa de la hipopotasemia suele evidenciarse a través de la anamnesis, en particular, el antecedente de consumo de fármacos. Cuando no se identifica, se justifica la indicación de otras pruebas. Una vez excluidas la acidosis y otras causas de movilización intracelular de potasio, un aumento del efecto beta-adrenérgico, hiperinsulinemia, deben medirse las concentraciones de potasio en orina de 24 horas y las concentraciones séricas de magnesio. En pacientes con hipopotasemia, la secreción normal de potasio es menor que 15 miliequivalentes por litro. La pérdida extrarrenal de potasio o la disminución de su ingesta debe sospecharse en pacientes con hipopotasemia crónica de causa desconocida cuando la secreción renal de potasio es menor que 15 miliequivalentes por litro. Secreción mayor de 15 miliequivalentes por litro. Sugiere una causa renal de pérdida de potasio. La hipopotasemia de causa desconocida asociada con aumento de la secreción renal de potasio e hipertensión arterial sugiere un tumor secretor de aldosterona o un síndrome de Lidle. La hipopotasemia de causa desconocida con aumento de la pérdida renal de potasio y tensión arterial normal sugiere un síndrome de Bartter o de Girolmen, pero la hipomagnesemia, los vómitos subrepticios y el abuso de diuréticos son causas más frecuentes y deben tenerse en cuenta.
Tratamiento de la hipopotasemia. Suplementos orales de potasio, y los suplementos intravenosos de potasio en presencia de hipopotasemia grave o de pérdidas persistentes de potasio. Hay numerosos suplementos de potasio por vía oral. Dado que las dosis únicas elevadas de potasio pueden producir irritación gastrointestinal y ocasional sangrado, las deficiencias suelen reponerse en varias dosis. La administración de cloruro de potasio líquido por vía oral eleva las concentraciones en 1 a 2 horas, pero su sabor es amargo y mal tolerado, en particular cuando las dosis son mayor de 25 a 50 miliequivalentes. Los preparados de cloruro de potasio impregnados en cera se toleran mejor. La hemorragia digestiva puede incluso ser menos frecuente con los preparados de cloruro de potasio microencapsulados. Varios de estos preparados contienen 8 o 10 miliequivalentes por cápsula. Dado que la disminución de 1 miliequivalentes por litro en la potasemia se correlaciona con una deficiencia de entre 200 y 400 miliequivalentes en los depósitos corporales totales de potasio, puede estimarse la deficiencia total para reponer entre 20 y 80 miliequivalentes por día durante varios días. Cuando la hipopotasemia es grave, por ejemplo, con cambios en el electrocardiograma o síntomas relevantes, no responde al tratamiento por vía oral o se presenta en pacientes internados que reciben digoxina o que padecen una cardiopatía grave o pérdidas persistentes, está indicada la reposición de potasio por vía intravenosa. Como las soluciones con potasio pueden irritar las venas periféricas, la concentración no debe exceder los 40 miliequivalentes por litro. La velocidad de corrección de la hipopotasemia es limitada debido al retraso en la movilización del potasio desde el espacio extracelular hacia el interior de las células. Las velocidades de infusión habituales no deben superar los 10 miliequivalentes por hora. En los pacientes con arritmias inducidas por hipopotasemia, el cloruro de potasio por vía intravenosa debe infundirse a mayor velocidad, en general a través de una vena central o múltiples venas periféricas en forma simultánea. Pueden infundirse 40 miliequivalentes cloruro de potasio por hora, pero solo con monitorización cardíaca continua y medición de la concentración sérica de potasio una vez por hora. Se evitan las soluciones de dextrosa o de glucosa para la dilución porque la elevación de las concentraciones séricas de insulina podrían empeorar transitoriamente la hipopotasemia. Incluso cuando las deficiencias de potasio son importantes, rara vez requieren la infusión de mayor de 100 a 120 miliequivalentes de potasio en un período de 24 horas, salvo que la pérdida de potasio continúe. En los pacientes con deficiencia de potasio e hiperpotasemia, como en la cetoacidosis diabética, la administración intravenosa de potasio debe retrasarse hasta que la potasemia comience a descender. Cuando la hipopotasemia se asocia con hipomagnesemia, deben corregirse las deficiencias de ambos cationes para detener la pérdida renal de potasio. Prevención de la hipopotasemia. La mayoría de los pacientes que reciben diuréticos no necesitan una reposición sistemática de potasio. No obstante, debe controlarse la potasemia durante el consumo de diuréticos cuando el riesgo de desarrollar hiperpotasemia o sus complicaciones sea elevado. El riesgo es elevado en pacientes con disminución de la función del ventrículo izquierdo, pacientes que consumen digoxina, pacientes con diabetes, en los cuales las concentraciones de insulina pueden fluctuar, y en pacientes con asma que reciben agonistas beta-2 adrenérgicos. La administración de 100 mg de triamtereno una vez al día por vía oral o de 25 mg de espironolactona 4 veces al día por vía oral no aumenta la excreción de potasio y puede ser útil en pacientes con hipopotasemia que necesitan diuréticos. Cuando aparece una hipopotasemia, debe indicarse suplemento de potasio, en general con cloruro de potasio por vía oral. Conceptos clave. La hipopotasemia puede ser secundaria a una disminución de la ingesta de potasio o a un desplazamiento del potasio extracelular hacia el interior de las células, pero en general se debe a la pérdida de una cantidad excesiva de este a través de la orina o el tubo digestivo. Los signos clínicos incluyen debilidad muscular, calambres, fasciculaciones, íleo paralítico, y cuando la hipopotasemia es grave, hipoventilación e hipotensión. Los cambios en el electrocardiograma típicamente ocurren cuando el potasio en suero es menor que 3 miliequivalentes por litro, e incluyen descenso del segmento ST, depresión de la onda T, y elevación de la onda U. Cuando la hipopotasemia es significativa, la onda T se reduce progresivamente y la onda U es cada vez más grande.
La hipopotasemia puede causar extrasístoles auriculares y ventriculares, taquicardias ventriculares y auriculares y bloqueo auriculoventricular de segundo o tercer grado. Finalmente, puede presentarse fibrilación ventricular. Reposición de potasio por vía oral, dando 20 a 80 miliequivalentes por día a menos que los pacientes tengan cambios en el electrocardiograma o síntomas graves. Para la arritmia por hipopotasemia, dar cloruro de potasio intravenoso a través de una vena central hasta un máximo de 40 miliequivalentes por hora, y solo bajo monitorización cardíaca continua. La infusión intravenoso de rutina no debe ser superior a 10 miliequivalentes por hora. Bibliografía. 1. Cecil. Tratado de Medicina Interna. Última edición. 2. Harrison. Principios de Medicina Interna. Última edición. 3. Wilkins. Medicina de Urgencia. Última edición. 4. El Manual Merck. Edición del Centenario. Para concluir nuestra transmisión en vivo de hoy sobre los desequilibrios hidrominerales, queremos enfatizar la importancia de mantener un equilibrio adecuado de fluidos y minerales en nuestro cuerpo. Los desequilibrios pueden tener consecuencias significativas para nuestra salud, afectando todo desde la función muscular y nerviosa hasta el equilibrio ácido-base. Es esencial que tanto profesionales de la salud como individuos estén conscientes de los signos y síntomas de estos desequilibrios para poder actuar rápidamente y restaurar la homeostasis. Agradecemos a todos los que han participado y contribuido con sus preguntas e interacciones. Continúen educándose y manténganse al tanto de las últimas investigaciones para promover un bienestar óptimo. Hasta la próxima, mantengan la hidratación y el equilibrio mineral adecuados para una vida saludable.